Sí, más o menos digamos, de nombre, ya San Marcos lo conocíamos, en Buenos Aires lo que estábamos, yo que sé, allegados así al ambiente un poco más esotérico y espiritual y toda la movida, ¿no? Y bueno, justo ahí fue la movida que aparece, estaba con un estudio de grabación en Buenos Aires y bueno, aparece Vimala Thakara, mi vida, discípula de Krishnamurti, un ser de una profundidad tan maravillosa que es como que en mí, por más que ya era un buscador, digamos, pero eso es como me partió la cabeza, te puedes imaginar. Era un ser de una luminosidad y de una maravillosa, ¿no? Una sabiduría. Y bueno, es como que redondeaba todo lo que uno venía tratando de investigar y saber y buscar. Queremos más, como decir, claro. Y bueno, me vengo a hacer ese laburo, fue un seminario sobre educación y meditación, que duró toda una semana entera. Lo hicimos en Villaluz, mañana y tarde, o sea, fue muy intenso. Y cuando volví a Buenos Aires, yo en ese momento, bueno, ya te digo, estaba con el tema del estudio, estábamos largando todo el movimiento de los 80 en Buenos Aires, a full. Y justo un amigo muy allegado, un hermano que después lamentablemente partió, que fue el que vino conmigo acá por primera vez, que no al laburo, sino después a tratar la idea era armar una gran comunidad de familias, ¿entendés? Y bueno, nos vinimos con él, le conté lo que habíamos visto, le cuento sobre el lugar, eran 1200 personas, San Marcos en ese momento. Una chatura, una cosa así, pobrecito, no chatura en el sentido, todo era como amortiguado, o sea, en el tiempo, pero tenía una magia y tenía algo energéticamente que era algo que sentías que ahí sí. Y bueno, y ya te digo, bueno, conseguimos ese lugar, lo de la comunidad nos se dio, inclusive comenzamos una escuela, que también tuvieron todos los chicos del principio estuvieron involucrados, D'Amato, Ricky, qué sé yo, Fredman, que también lamentablemente no está más. Bueno, una cantidad de gente nos pusimos a laburar en el proyecto. Y bueno, y de ahí el más fue todo, estaba todo para hacer. Me acuerdo que el primer espectáculo que organizamos fue en lo de Cataudela, que tenía delante, donde ahora es el restaurante, en ese mismo lugar tenía un quincho, y ahí hicimos el primer espectáculo, que era unos espectáculos de música y poesía, que lo incorporamos a Yamil Nievas, del Castillo, y al doctor Villalba, que es de Cruz del Eje, y que estaba haciendo la pasantía acá, y que era un gran cantaba muy bien, todos temas, por ejemplo, así de la onda Serrat, con contenido, y empezamos a hacer Café Concert. Eso fue Café Concert con de temas así, ya te digo, de pensamiento, poesía de Yamil. En esa época estaba muy copado Yamil lo que estaba haciendo. Y bueno, es como que a partir de ahí fue surgiendo todo, y después unas cositas, otras, que la plaza, que otro. Paralelamente empecé a hacer cosas en Capilla. Fue todo un gobierno que a Capilla desde el lado cultural le dio mucho. Y hicimos contacto con toda la gente, ahí fue que hicimos contacto con toda la gente de Santiago. Los Carabajal, ¿viste? Cuti Roberto, ¿viste? Y bueno, después se los trajo acá también, bastante. Y qué sé yo, se trató pero Capilla, qué sé yo, es como que no pasó de ahí, de la techada, ¿viste? O sea, fue una cosa, es una pena. Sí, lamentablemente hoy Capilla está como apagado, cuando San Marcos está floreciente, o sea, realmente San Marcos
hay una riqueza desde todos los ángulos, sobre todo, bueno, cultural ni hablar. Es una maravilla y bueno, y hay que seguir haciendo para más, que sea un ícono, ¿entendés? Que sea un ícono y sea que todos los que estamos involucrados, creo que tenemos una obligación de realmente de crear un lugar maravilloso, porque lo que se da en este momento del planeta, en las circunstancias que hay, lo que se está dando en el mundo, lo que nosotros estamos viviendo acá, estamos en otra dimensión, o sea, es muy loco, o sea, qué sé yo, yo pienso que somos unos privilegiados realmente de estar. Tenemos que ser muy cuidadosos, eso sí, porque bueno, como hay compromisos y una cantidad de cosas, obviamente al ser un lugar turístico y que vive de eso, hay hasta obligaciones del orden económico que no debería existir, pero bueno, pero que existen y que hacen de que, bueno, que algo tenga que moverse, pero tenemos que ser muy cuidadosos, ¿entendés? Porque tenemos justo época de verano ahí, día de la primavera encima ahora. Así que, pero creo que vamos a ser conscientes y se van a hacer las cosas bien. Desde otro lado, bueno, cada vez veo que hay más gente que tocan, uno mejor, otro peor, pero que hay movimiento y después otros órdenes de hablar, teatro. Está todo muy hermoso, ¿no? ¿Y vos y tus bandas? Y yo, mis bandas, San Marcos. Bueno, siempre estamos. Vos decís a partir de San Marcos. ¿Querés a partir de Uruguay? A partir de Uruguay. Bueno, pero. Bueno, entonces, o sea, tenemos tiempo. Claro. Sigue la música en general. Sí, claro. Camino musical. Yo empecé muy chico. Qué sé yo, cuando empecé la escuela empecé piano. Me puse a estudiar a los 5 años. Y en un momento me rayé feamente con la música porque en esa época tocar el piano y eso era tremendo, eras el marica del barrio. Entonces era tremendo, ¿viste? Y un día mandé todo al carajo, ¿viste? No estudié más. 12 años. Sí, largué todo así, pero ya había hecho 7 años. Y bueno, duró poco, porque un par de años después, ¿viste? Cuando empecé a salir solo al centro de Montevideo, yo vivía del centro de Montevideo bueno, porque soy uruguayo. Uruguayo, argentino, salmarqueño. Pues ahí cuando empiezo las primeras salidas solo, ¿no? Esa época, conocí la peña del jazz. Sí, estaba esperando el ómnibus para volver a casa, el loco, y escucho música, ¿viste? Me quedé así, petrificado, ¿viste? O sea que, bueno, me voy para ahí, ¿viste? Despacito, todo temeroso, ¿viste? Y miro por una escalera, allá arriba se veía una luz roja, ¿viste? Sentía que gente estaban matándose tocando, ¿viste? Tipo Dixieland, esa onda. Y sale Cheo, el torero, mirá, o el Pepe Boschetti, grandioso, bajista de jazz maravilloso, sale por la escalera y me mira y me dice, pasá, me dice, ¿te gusta la música? No, yo estudié, qué sé yo, ¿viste? Tímido, llegué y me flasheé, ¿entendés? Imaginar, tubas, cosas, era impresionante. Me dice, estamos organizando el primer festival estudiantil de jazz, dice, de Montevideo. ¿No quieren participar? Dice, ¿no tenés compañeros del conservatorio? Y bueno, y ahí sí, le digo, tengo un par de amigos y armamos la primer cosa, que fue el Cuarteto Casablanca, cuarteto así haciendo un bluesito, así jazzero de esa época, un tema de Chinatown, justamente, y no me acuerdo qué otra cosa hicimos. Nada, no figuramos ni a placer,
pero por lo menos ya rompimos el hielo. Aparte que se hizo en el Teatro Colón de Uruguay, que es el Teatro Solís, digamos, un lugar así de una arquitectura aparte que te caía de espalda. Pero imagínate, re guacho, 15 años, 16 años, no entendía nada, ¿viste? Así que bueno, y a partir de ahí no pude parar más. Fue como que ahí, y fue muy lindo porque enseguida llegó un guitarrista paraguayo, formamos los Junior Swing, guitarras eléctricas en Uruguay prácticamente no se conocía. Habíamos visto cuando había estado Bill Haley, después vimos cuando vinieron los Tin Tops, que yo inclusive tuve una guitarra que ellos le vendieron al Bocha de los iracundos, le vendieron al Bocha y yo después la tuve en la época de Mantra. Y bueno, qué sé yo, ¿qué más te puedo decir de esa época? Que bueno, formamos un grupo así bastante popular, con canciones melódicas, era lo que en esa época ya empezaban a pintar los rock lentos, estoy hablando años 63. Y después, bueno, el muchacho se vuelve a Paraguay, Ronnie Aguilar, y nosotros ya cada uno ya enfocó. Ahí formamos, yo entré en un grupo que se llamaban los Hit Fingers, que a partir de que yo entré se llamaron Los Malditos, que fue un grupo legendario de allá de Montevideo. Y bueno, tuvo varias formaciones hasta que después fuimos quedando menos, y después yo viajé. Cuando yo viajo, que me voy para Brasil, en mi lugar entra Rubén. Estábamos con Mateo, con bueno, toda la muchachada que veníamos de Los Malditos, después fue el quinto. Cuando yo me voy le ponen el quinto porque era la quinta formación que había cambiado el grupo. Así que bueno, y ahí me fui a vivir a Brasil, empecé a andar. Había toda una parte que nunca, fui a Paraguay, que no había ido. De Paraguay volví, entré por Corrientes, estuve un tiempo en Corrientes, ahí nos conocimos con Teresa, estuvimos haciendo programas de televisión en el Canal 12 juntos, y como un año. Y bueno, de ahí en un momento nos empezamos a ir para Brasil. Llegamos a Brasil con el grupo armado, ya se llamaba, estábamos con los Mods, y bueno, llegamos a Brasil, nos hacen una cagada ahí en Porto Alegre, nos dejaron en la calle, perdimos todo, así absolutamente, salimos con lo puesto. Y de ahí nos quedamos el bajista y yo. Abel Montenegro, que era correntino, se había enganchado cuando yo había pasado por Corrientes. Que después tocamos el Mantra de nuevo juntos, años después. Y después pasó a ser productor discográfico, lo producía Javor, toda esa melange, ¿viste? Que se arma cuando... Y bueno, nos vamos a Brasil, nos quedamos allá, los dos. Con un poco de guita que teníamos, mandamos a los otros a Montevideo, porque inclusive había el baterista, era menor, y nos quedamos peleando. Un añito de pelea en la calle, de buscarla, de sobrevivir como fuera. Y un día cae del cielo un tipo que dice, yo conozco a un empresario de conjunto, dice, ustedes tocan muy bien, ¿por qué están en la calle? Le contamos la historia. Dice, yo los voy a llevar. Y nos lleva a conocer que el tipo al final era tipo uno de estos dueños de supermercado de Niterói, ¿entendés? Pero que manejaba grupos. Pula. No me voy a olvidar más porque fue tremendo. ¿Qué? Nosotros con la leche que teníamos, con el bajista, cazamos viola y bajo, y el otro se quedó
¿Viste? Nosotros ya tocábamos rock and roll, tocábamos una cantidad de cosas que los brazucas no las veían pasar ni por aquí. Había alguna banda, que después te voy a contar, unos divinos que fueron compañeros un tiempo ahí haciendo televisión. Era la gente de Liverpool, son los únicos que ya pertenecían a otra evolución. Si no, era también muy ¿viste? No chabacano, porque la música brasilera por ahí no es chabacano. Al contrario, es muy rica, inclusive armónicamente y todo. Pero algo, viste, que no tenía, ¿entendés? Y empezaron a conocer el rock and roll, inclusive los primeros grupos brasileños eran para cagarse de risa. Tocando rock and roll, era tremendo. Así que bueno, y estuve un par de años y ahí vuelvo a Uruguay en el 69. Bueno, en el medio estuvieron la época de los malditos, que fueron desde el 64 hasta, y yo me fui para Brasil, calculo que sería el 67, claro, esa vez, ¿no? Porque había estado antes, pero esa vez. Y estuvimos todos esos años con los malditos, como te conté ahí después, empieza el quinto, y yo me voy de nuevo para Brasil, y formo el Sound Machine. Que ahí sí fuimos consagración popular del año, bien, pues buena onda. Después me vuelvo de ahí y me vengo a trabajar a Uruguay. Ahí me puse y formamos el legendario Cold Coffee, que fue el que marcó la época psicodélica, digamos, de los 70. Allá. 75 me tengo que tomar medio el palo por la dictadura, nos perseguían, nos estaban volviendo monos, ¿viste? No hacíamos nada, no teníamos nada que ver, simplemente era gente más pensante o un poco de otra corriente y se estaba haciendo rock and roll, conciertos. Bueno, los tipos emputecidos, ¿viste? Esto, lo otro, pum, recitales. E inclusive hay una anécdota que a mí fue tremenda. 25 años después me encuentro acá a Alondra, la madre de los chicos de ¿Qué parece? Bueno, ella estaba en el último recital que dimos en el año 75, que me tuve que tomar el palo, que fue en el Teatro Anglo Uruguayo, el Millington Drive, haciendo homenaje al año de muerto Hendrix. Que fue un descontrol, vino la policía, cerró el teatro, empezó a llevar a todo el mundo, no, una locura. Y nosotros lo sacamos por arriba del escenario, por la salida. Pues, me la encuentro 25 años atrás, te das cuenta, las vueltas de la vida son maravillosas. Así que bueno, y ahí me vengo para Argentina. A tocar el Mantra. En ese un grupo pop popular muy importante para la época. Hubo muchos éxitos. Y bueno, estuvimos hasta la disolución, juntos, hasta que nos disolvimos en el final del 79. Final del 79 hicimos muchas cosas, en el 78 hicimos el bicentenario Yapeyú, hicimos la cantata para José Francisco, hicimos muchísimas cosas muy importantes con ese gobierno y con ese grupo, ¿no? O sea, la gente de Corrientes fue muy abierta, ahí hubo toda una apertura cultural muy importante, ¿no? Ahí en el noroeste. Y bueno, después ya te digo, en el 80, como idea, empecé a trabajar en televisión, en ATC, a hacer unas cosas con un amigo, con el productor de Música Total, con el Floro Cantilo, y ya me meto en el tema para hacer el estudio de grabación. Con Gustavo Donés lo formamos, con Mario Breuer, hicimos, y bueno, formamos el estudio del Jardín y fue toda una leyenda, una movida grosísima, hermosa. Y tipo bueno, como te conté, en el 82 vine a hacer ese laburo, conseguimos un lugar, nos pusimos a trabajar acá y Vivenea. Y en el 85 cerré el estudio. Lo cerré porque se había corrompido mucho el ambiente de la música en Buenos Aires. Yo no tengo nada en contra de nada, soy abierto de todo, pero estaba causando estragos. Y estoy hablando de la cocaína, si habla de abierto y claramente.
los pobres pibes entraron a estar, era tremendo, ¿viste? Pibes que de repente se asustaban por ver a alguien que fumaba un porro y después perdidos, como ahora están perdidos con la pantallita, estupidizados totalmente. Bueno, sí, murieron varios gente allegada al ambiente de la música. No, un día dije, estaba acá en San Marcos, dije, voy, chao, se acabó la historia. Lo sentí muchísimo, porque fue un lugar, era muy fuerte lo que uno había puesto ahí. ¿Quiénes pasaron por ahí? Y todos. Me estaba acordando el otro día cuando hicimos el primer laburo con Los Redondos, porque justo como hoy creo que hacen la misa ricotera Mariano, entonces con los muchachos del Río Loco. Y bueno, me estaba acordando cuando hicimos la primera grabación con Los Redondos y el primer recital en la ciudad, que fue en el Astral, ahí. Porque ellos siempre habían tocado en provincia, en La Plata y alrededores. Y bueno, me estaba acordando, no sé si se utilizaron algunas pistas de eso que hicimos, estaba bueno. El recital estuvo fantástico. Como siempre, terminó en una fiesta, por más que era el primero, pero se vinieron todos los amigos de La Plata y todo, imagínate. Así que, bueno, y después todo, qué sé yo, Memphis, La Blusera, Charlie, Calamaro, todos, qué sé yo. O sea, de esa generación, todos. Muy difícil. El único que solo hizo una cinta, digamos, de prueba fue el pibe de Soda. Que ya hizo una prueba, me acuerdo como si fuera así, fue con el padre, acompañado. Laburaron, fueron con el trío, ¿no? Y hicieron, y no sé qué se hizo con ese material. Y después, bueno, Los Abuelos, hicimos, en la época que grabamos Pudis Angelical, que fue después del 82, entre el 82 y el 83, se editó en el 83, pero lo grabamos en el 82. Época de Malvinas, revolución, ya ahí la democracia había pegado, se sentía que éramos libres de nuevo y qué sé yo, fue otra cosa y hubo una riqueza, sobre todo musical, muy grande.